Gracias, ya estamos en comunicación con mi querido Héctor Osorio, coach de vida. Hoy nos tiene un interesante tema, la autoestima y cómo elevarla. Apenas decíamos en días pasados, ayer, mi querido Héctor, que hay veces que cuando uno o cuando cualquier persona necesita ayuda o de salir de cierto bache emocional, ciertas pues curvas que tiene la vida, la problemática, pues no basta nada más con decirle échale ganas, ¿no? hay que ir mucho más allá. ¿Cómo estás, querido? ¿No? Te echaron hartas ganas. Híjole, sí, sobre todo. ¿Cómo estás, querido Héctor? Muchísimas gracias. Un saludote, George, un saludo a todo tu auditorio. Es un placer, un placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Gracias, Héctor. Y bueno, hoy vamos a hablar de la autoestima y cómo hacer para elevarla. ¿Qué te parece, George? No, pues maravilloso, mi querido Héctor, maravilloso. Siempre es un tema, te digo, que pues todos necesitamos a veces una manita, un hombro, ¿no? Y claro, aunque también pues desde sacar fuerzas internas, ¿no? Para elevar nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos, Héctor. Ok, entonces mira, vamos a empezar por decir qué es la autoestima, porque todo el mundo habla de autoestima, pero muy pocas veces nos detenemos a analizar qué es, a definirla y a entender qué es. La autoestima básicamente es la opinión emocional, es cómo valoramos el conjunto de nuestros rasgos físicos, nuestros rasgos mentales, nuestros rasgos espirituales, todo aquello que forma nuestra personalidad, incluido lo físico. Es una valoración emotiva que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y aquí es importante mencionar tres cosas muy, muy interesantes. Número uno, no nacemos con autoestima. Eso es algo que no es natural al ser humano. Es algo, a partir de los 7 años, empezamos a tener una especie de idea de cómo nos valoran y la empezamos a comprar o no comprar. Entonces, número uno, la autoestima no es parte del ser humano, es algo que vamos adquiriendo. Claro, como la palabra lo dice, estima de estímulo, ¿no? Hay que estimular. Ajá. Exactamente. Y luego, número dos, tu estima es dinámica, no es como el color de la piel o el color de los ojos o la estatura que pues esa tenemos y no hay nada que hacer. No, la autoestima es dinámica y entonces puede subir, puede bajar, puede moverse a un lado, puede moverse al otro. Es otra característica de la autoestima. Y un tercer elemento que es importantísimo y al que le tenemos que poner mucha atención es a que la autoestima es un mecanismo de autoprotección psicológico, es una defensa que tenemos contra la tristeza, la depresión, las fobias, la autoaceptación, el cómo nos ven los demás. La autoestima la desarrollamos de manera positiva como un elemento de contención, de defensa contra los ataques del día a día. Entonces, es muy importante que entendamos qué es y cómo se desarrolla. Pasar al segundo punto y decir, bueno, a ver, a mí no me gusta hablar de autoestima alta o autoestima baja, a mí me gusta hablar de autoestima sana o autoestima insana, ¿sí? ¿Qué es una persona con autoestima sana? Es aquella que confía en sí mismo, es aquel que asume riesgos, que sabe expresar críticas constructivas, que sabe toma la disyuntiva, que toma la disyuntiva, mi querido, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Sabe ver los problemas como oportunidades, conoce sus límites, no se exige más allá de lo que puede, si necesita aprender algo lo aprende, ¿sí? Porque una cosa es límite y otra cosa es limitación, ¿sí? Eso. Entonces, al estar consciente de sus límites, sabe que los puede extender. ¿Por qué? Porque aprende cosas, porque aprende a hacer, lee, estudia, y sabe que es simplemente una limitación momentánea. Se acepta a sí mismo, pero no se conforma, sabe que es perfectible, sabe poner límites. Una persona con una autoestima sana sabe decir no, sabe decir hasta aquí, claro. Las críticas las recibe de buena manera. Por contrario, una persona con autoestima insana es una persona indecisa,
algo muy triste de las personas con autoestima insana, no valoran sus capacidades y tienden a magnificar las capacidades de los otros. A veces a lo mejor estás igual, pero no, pues las mías son poquitas y las del otro son grandes, ¿no? No saben compartir los sentimientos, eso los hace aislarse. En cualquier conversación siempre dicen, seguro me están criticando, y la verdad es que la gente ni te hace en el mundo, pero tú, según tú, la gente vive para criticarte, ¿no? Sí. Inseguros, ¿no? Son personas muy inseguras, ¿no? En sí mismas, y están viendo más hacia afuera que su propio potencial, ¿no? O sea, se sienten agredidos todo el tiempo. Exactamente, y de aquí pasamos a cómo mejorar la autoestima, y me voy a colgar de tu idea, ¿sí? La primer cosa que tenemos que hacer, pues es conocernos a nosotros mismos. Si no me conozco, ¿qué mejoro? ¿Sí? Entonces lo principal para empezar a que la autoestima empiece a crecer es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros límites, conocer nuestras capacidades y limitaciones momentáneas. Como dije, la autoestima es dinámica, puede crecer. Entonces, si yo sé cuáles son mis límites, que no mis limitaciones, sé que tengo que mejorar. Entonces, primer punto, conocerme. Segundo, apreciarnos. Hay que apreciarnos, hay que querernos. Nadie es más importante para nosotros que nosotros mismos. Inclusive que los hijos, fíjate. Porque si yo me aprecio, puedo ser amoroso con mis hijos. Si no me aprecio, pues ¿cómo voy a ser amoroso con mis hijos? ¿Sí? Entonces hay que apreciarnos. Tercero, hay que tener seguridad para tomar decisiones, para echarnos a andar. Si no tomamos decisiones, no avanzamos, nos quedamos ahí atorados en la vida es avanzar, la vida es caminar, la vida es crecer. Entonces, si no tengo seguridad para crecer, pues ¿a dónde voy? Oye, Héctor, a propósito, nos dice aquí Víctor Tapia, mira, para que veas cómo se te siguen en tus temas, las personas de baja autoestima son personas tóxicas. Pueden llegar, pues sí, fíjate, ¿no? Que sí. ¿Por qué? Porque siempre está pensando, lo están criticando, entonces se detiene, empieza a atacar a otro, y entonces, sí, efectivamente, una persona con baja autoestima como mecanismo de defensa tiende a criticar al otro, tiende a buscar validarse a sí mismo, pero como no es capaz de crecer, entonces tiende a minimizar al otro. Entonces, si yo... incluso llegar a la agresión, ¿no, Héctor? Claro, ¿sí? Por supuesto. ¿Por qué? Porque ante la desesperación, fíjate que la agresión por sí misma, a menos que tenga un tema psiquiátrico... Sí, no necesariamente física, pero... Lo que esconde la agresión es una frustración. La gente que agrede es frustrada. Entonces, una persona con baja autoestima está frustrada. Entonces, efectivamente, sí puede llegar a la agresión. Digo, tristemente, ¿verdad? Sí, agresión, ya sea, pues, no necesariamente física, como decíamos, sino agresión de que todo el tiempo está haciendo ataques verbales. Lo vemos mucho en redes sociales, ¿no? Con mucha gente que precisamente está volcando frustraciones, que es evidente cómo se ve que en cada tema o en cada cosa en la que puede, agrede, en vez de aportar ideas, lo único que hacen es estar agrediendo, descalificando a los demás, exactamente. Entonces agrede. Entonces sí, una persona con baja autoestima efectivamente está, puede ser una persona tóxica. Buen punto, Víctor. Del Víctor Tapia. auditorio. Sí. Siguiendo con qué debemos hacer, hay que perdonar. El perdón es muy importante. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos hemos sido injustos alguna vez, pero en lugar de criticarnos, en lugar de menospreciarnos, pues simplemente hay que perdonarnos, hay que aprender y no volverlo a repetir, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros y decir, ok, me equivoqué, perdón. En primer lugar, sí, a uno mismo, ¿no? Perdonarse a uno mismo. Claro, entender que bueno, la vida es así y podemos cometer errores. Por otro lado, y además el perdón libera, ¿no, Héctor? Nos libera de esas cargas, de esas amarguras, de esa acumulación. El perdonar a quien ofende, como lo dice la propia oración, ¿no? Para los que somos
católicos o creyentes. Perdonemos a los que nos ofenden. Sí, como nosotros perdonamos yo a los creo que nos ofenden. no hay acto de mayor genial. valentía que ir a poner la cara con aquella persona a la que le fallamos. Decía mi abuelo que poner la cara es pagar la mitad de la deuda. Entonces, Eso. no hay como ir a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdón, aquí estoy. Exacto. Sí, es liberador, desde luego. ¿Qué más, Héctor? Adelante, perdón. Hay que fomentar la independencia, no depender de las opiniones de los demás, no estar dependiendo de cómo ve la gente las cosas. Hay que acordarnos que cuando la gente nos critica desde lo que ellos creen. Las críticas no me definen. Esa es la idea del otro. Yo no tengo por qué comprársela. Claro. A lo mejor quien se como vea. Entonces, hay que ser independientes, ¿sí? Hay que ayudar al que se pueda, pero tampoco comprar los problemas que no son nuestros, ¿sí? Para poder ser independiente. Algo muy, muy importante, no hay que compararnos. La persona con una autoestima insana, todo el tiempo se está comparando. Es que mi compadre es más listo, es que mi hermano tiene más dinero, es que quién sabe qué, ¿sí? Decía aquel pensamiento de Desiderata, no sé si te acuerdas, Héctor, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, ¿no? Una de esas frases muy bellas, realmente, ¿no? Algo peor, lo que tienes que ser es la mejor versión de ti mismo, no una mala copia de alguien. Claro. Cuando tú estás comparando, lo que estás haciendo es que quieres ser como el otro, y lo único que vas a lograr es ser una mala copia del otro. Eso. ¿Sí? En lugar de ser la mejor versión de ti mismo. Claro que sí, Héctor. Dice Rolando Blackaller, las personas con baja autoestima son más fáciles de caer en las drogas. Cierto, ¿no? En cualquier otro porque es un falso escape. Es un falso escape. Cuando ya no puedo con esto, busco puertas de escape. Y entonces ahí está el alcohol, ahí están las drogas, la gente que se la pasa en los casinos. O sea, es una manera de evasión. O hasta el suicidio, Héctor, digo, en casos extremos, ¿no? En casos extremos. Sí, porque como no sé qué hacer, entonces busco salidas falsas, ¿no? Otro tema importante en el tema de cómo crecer la autoestima es no vivir de las expectativas. Siempre ten metas y toma acuerdos con aquellos con los que convives. Claro. Pero no tengas expectativas, porque la expectativa no es más que una idea de lo que quisiéramos, pero que ni siquiera tenemos idea de cómo lograrlo. Entonces, hagamos de lado las expectativas y trabajemos a partir de las metas, de los acuerdos, del saber a dónde voy y cómo voy, pero no crear, como aquel amigo, ¿no?, que decía en la universidad, otra vez me dieron ganas de ir a Europa. ¿Cuántas veces ha sido? Ninguna, dice, pero acá rato me dan ganas. Sí, ya, ¿no? Varias veces me han dado ganas, sí, claro. Esa es una expectativa, ¿no? Ponte a ahorrar. Exacto. Ponte a trabajar, ahorra y vete a Europa, ¿no? Exactamente, hay que ser aspiracional, pero no que caiga del cielo, ¿no? O sea, hay que trabajar, hay que tener sueños y trabajar por ellos, ¿no? Y tampoco no frustrarnos si no alcanzamos justamente lo que se quiere. Si no se alcanzan los objetivos, quiere decir que hay que trabajar el doble, ¿no? Y que hay que redoblar. Exactamente. El doble ahí es donde esfuerzos, ¿no? Ahí es donde yo hablaba de conocer las limitaciones. Como tú lo acabas de decir, si mi sueldo no me da para ir a Europa, pues o me preparo para tener un mejor trabajo, claro, o me consigo otro, empiezo a ahorrar, y entonces lo que era una limitación la convierto en un límite, la trabajo, y ahora sí, me voy a Europa por seguir con el mismo rollito, ¿no? Sí. Ya no me gusta mi coche, bueno, pues ahorro para tener el coche, bien, pero no, claro, como dices, espero sacarme el melate, ¿verdad? Porque a lo mejor si te lo sacas, pero es mejor ponte a trabajar, ¿no? Decía mi abuelo que no es mejor lotería que el trabajo. O decía también, dice también otro dicho muy cierto, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O sea, sí, está bien a lo mejor esperar que la suerte nos sonría en algún momento, pero no hay que sentarnos tampoco a esperarla, ¿no? Hay que ir a por ella, dicen los españoles, ¿no? Hay que ir a por él o a por ella. Claro, ¿no? Pues acuérdate que del cielo lo único que cae es la lluvia. Y ahorita está cayendo mucha. Sí, pero al final del día hay que ser coherentes, porque si tú, como bien dices, la aspiración
o el anhelo la conviertes en una obsesión y no la puedes lograr, ahí es donde la autoestima sufre. ¿Por qué? Porque no estás logrando lo que quieres, pero no porque sea imposible, sino porque no conoces tus límites. Entonces hay que echar los límites para atrás, como trabajando más, preparándonos, lo que sea, ¿sí? El punto es que tenemos que entender que una cosa es aspirar y otra cosa es poder, ¿sí? Entonces, claro. Bueno, ese es otro trabajo en el que tienes que estar muy consciente para que tu autoestima no baje y sí crezca. Otra cosa que hay que trabajar es no caer en la trampa de la perfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se nos dice que hay que ser perfectos, que lo que sea. La única perfección que yo conozco es que hoy sea un poco mejor que ayer y mañana un poco mejor que hoy. La perfección consiste en andar bien el camino, no entender a algo, buscar algo que sabemos que no vamos a lograr, pues te frustras. Entonces, si tú trabajas todos los días en ser hoy un poquito mejor que ayer y mañana un poco mejor que hoy, esa es la única perfección que yo conozco. Claro, superar los propios errores, ¿no? Exacto, tratar de trabajar, y los propios límites, volverlos a cometer. Que no las limitaciones, ¿verdad? Una Además, limitación, por decirlo de alguna manera, si yo quisiera jugar básquetbol en la NBA, pues me sobran 35 años y me faltan 35 centímetros. Entonces, sí, claro. Compadre, sí, hay que ser realistas, ¿no? El domingo sí, pero eso no es para ti. Claro, sí. Y no me frustro buscando algo que de antemano yo sé que no voy a conseguir, ¿sí? Exacto. Otra cosa que tenemos que trabajar, el diálogo interno. Hay que estar muy conscientes cómo hablamos con nosotros. Cuidamos mucho cómo hablamos con los demás, pero no cómo hablamos con nosotros. Si tú identificas que todos los días te estás criticando, te estás reclamando, estás diciendo que eres inhábil, inepto, pues como decía Henry Ford, si tú crees que no puedes, pues no puedes. Si tú crees que puedes, puedes. Entonces, ese diálogo interno que tenemos con nosotros hay que cuidarlo muchísimo, porque si no, es un veneno para la autoestima. Y ya por último, si me permites, George, claro. La asertividad. Hay que cultivar la asertividad. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la capacidad que yo tengo de comunicarme de manera proactiva con la gente. Yo acepto lo que me dicen, lo escucho, no nada más lo oigo, lo escucho. Y también busco a la hora de comunicar, hacerlo de una manera que la gente comprenda lo que estoy diciendo, porque también los malos entendidos son un veneno para el tema de la autoestima. ¿Cómo ves, George? Porque la vida es un camino a uno mismo, ¿sí? Es un camino hacia la mejor versión de mí, no a darle gusto a nadie, ni a buscar cosas que no puedo lograr. Exacto, mi querido Héctor, me recuerda una frase que leí alguna vez por ahí, que precisamente el proceso de maduración o el madurar se alcanza cuando justamente dejamos o deja en cierta manera de afectarnos lo que los demás piensan de nosotros, que como bien dices, a veces ni siquiera nos fuman y estamos pensando que todo el mundo está pendiente de uno, ¿no? Entonces, la verdad es que ni nos hacen en el mundo. El trabajar en uno mismo, en ser una persona positiva, yo trato de medirlo en la manera en la que llegas a algún sitio, en cómo te recibe la gente, ¿no? Ese debe ser tu mejor termómetro para decir, pues soy una persona o no, como decíamos respecto al tema anterior, tóxica o no en general, en cuanto al trato que la misma gente te da, claro, sin pensar que no somos monedita de oro. Y además, pues tratar de ser mejor uno por uno mismo, ¿no? Y de ahí parte todo lo demás, que ese es de donde viene todo, ¿no? La seguridad es pensar que no somos perfectos, que no somos los mejores, que no todos nos tienen que comprar ni aceptar como tal, pero antes que nada, aceptarse uno mismo con sus límites y con sus logros. Eso es desde luego un buen principio para hacer y para tener una buena autoestima, y ligándolo y nuevamente con el tema anterior, ahora sí que se está muy bien relacionado, no ser también una persona tóxica para uno mismo y para los demás. Maravilloso tema como siempre, mi querido Héctor.
George, pues un placer compartir contigo y con todo tu auditorio. Un abrazo a todos y ya saben que estoy a sus órdenes en Facebook, en Héctor H. Osorio. Cualquier duda siempre trato de salir adelante y si no busco cómo. Perfecto, un placer, George. Perfecto, el placer es nuestro como siempre. Te agradecemos esta aportación que nos hace crecer siempre, que es lo que buscamos aquí en esta comunidad, y lo que me lleva también a analizar y a concluir que quienes estamos precisamente aquí tomando la disyuntiva ni somos tóxicos y tenemos además una gran autoestima, comenzando contigo. Un abrazote, mi querido Héctor. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en disyuntiva.